Las partículas de espacio, a pesar de ciertas incertidumbres, imprecisiones y preguntas aún no resueltas, la física que he esbozado proporciona una mejor descripción del mundo que jamás hemos tenido en el pasado, por lo que deberíamos sentirnos bastante satisfechos. Pero, lamentablemente, en la base misma de nuestra comprensión del mundo físico, hay un paradoja. El siglo XX nos regaló dos joyas: la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica. De la primera surgieron la cosmología, la astrofísica, el estudio de las ondas gravitacionales, los agujeros negros y muchas otras áreas. La segunda sentó las bases de la física atómica y nuclear, la física de partículas elementales, la física del estado condensado de la materia y mucho más. Estas dos teorías son tan generosas en aplicaciones que se han convertido en la piedra angular de las tecnologías modernas que han transformado nuestras vidas. Sin embargo, ambas teorías no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, al menos en sus formulaciones actuales, ya que se contradicen entre sí. Un estudiante universitario que asiste a conferencias sobre la teoría general de la relatividad por la mañana y sobre la mecánica cuántica por la tarde podría concluir que sus profesores son o bien tontos, o bien han descuidado la comunicación entre ellos. Al menos 100 años deberían ser perdonados. Por la mañana, el mundo es un espacio curvado, donde todo es continuo. Y por la tarde es un espacio plano, donde los cuantos de energía saltan. La paradoja es que ambas teorías funcionan sorprendentemente bien. La naturaleza se comporta con nosotros como ese anciano rabino al que acuden dos hombres para resolver su disputa. Tras escuchar al primero, el rabino le dice: «Tienes razón». El segundo insiste en que también quiere ser escuchado. El rabino lo escucha y dice: «Y tú también tienes razón». Desde la habitación contigua, la esposa del rabino grita: «Pero no pueden ser ambos correctos». Él se detiene a pensar y luego asiente: «Y tú también tienes razón». Un grupo de físicos teóricos, dispersos por 5 continentes, está tratando de resolver este problema. Su campo de investigación se llama gravedad cuántica. Su objetivo es encontrar una teoría, es decir, un conjunto de ecuaciones, pero sobre todo una visión interna y coherente del mundo que permita resolver la actual esquizofrenia de la física. No es la primera vez que la física se enfrenta a dos teorías extremadamente exitosas, pero evidentemente contradictorias. Los esfuerzos de unificación realizados en el pasado han sido recompensados con un enorme avance en nuestra comprensión del mundo. Newton descubrió la gravedad universal, conectando las parábolas de Galileo con las elipses de Kepler. Maxwell escribió la ecuación del electromagnetismo, uniendo las teorías eléctrica y magnética. Einstein formuló la teoría de la relatividad, buscando resolver la evidente contradicción entre el electromagnetismo y la mecánica. De hecho, un físico se siente feliz cuando encuentra una contradicción similar entre teorías exitosas. Es una oportunidad única. ¿Podremos construir un marco conceptual para reflexionar sobre el mundo que se alinee con lo que ya hemos aprendido gracias a ambas teorías? Aquí, en la frontera del conocimiento, en la vanguardia, la ciencia se vuelve aún más hermosa, forjada en el crisol de ideas emergentes, vislumbres, audacias, caminos elegidos y luego abandonados, entusiasmo, el deseo de representar lo que antes nadie pudo imaginar. Hace 20 años, la niebla era densa. Hoy, a través de ella, se han delineado contornos que inspiran entusiasmo y optimismo en las direcciones que se perfilan para la búsqueda. Así que no se puede decir que el problema esté resuelto. La diversidad genera debates, pero la polémica es beneficiosa. Mientras la niebla no se disipe por completo, es bueno tener observaciones críticas y puntos de vista opuestos. Uno de los principales intentos de resolver el problema es el campo de investigación llamado gravedad cuántica de bucles, desarrollado por un gran equipo de científicos que trabajan en muchos países. La gravedad cuántica de bucles es la audacia de unir la teoría general de la relatividad con la mecánica cuántica. Sin embargo, este intento es cauteloso,
ya que solo se utilizan hipótesis ya contenidas en estas teorías, reescritas de manera correspondiente para hacerlas compatibles. Pero sus consecuencias son radicales. Un profundo cambio en nuestra forma de ver la estructura de la realidad. La idea es simple. Por un lado, la teoría general de la relatividad nos enseñó que el espacio no es una caja estática, sino más bien algo dinámico, una especie de concha flexible e infinita, en la que estamos encerrados y que puede comprimirse y doblarse. Por otro lado, la mecánica cuántica nos enseñó que cada campo está compuesto de cuantos, y tiene una estructura granular. De aquí se sigue inmediatamente que el espacio físico también está compuesto de cuantos. Y de hecho, el resultado más importante de la gravedad cuántica de bucles es que el espacio no es continuamente e infinitamente divisible, sino que está compuesto de granos, átomos de espacio. Son extremadamente pequeños, 1.000 millones de veces más pequeños que el núcleo atómico más pequeño. La teoría describe estos átomos de espacio en forma matemática y propone ecuaciones que determinan su evolución. Las partículas de espacio se llaman lazos o anillos, ya que se conectan entre sí, formando una red de conexiones, de las cuales se teje la textura del espacio, como anillos hábilmente entrelazados en una armadura interminable, donde estos cuantos de espacio no están en ningún lugar, ya que ellos mismos son el espacio. El espacio está creado por la unión de estos cuantos individuales. La gravedad, nuevamente, se presenta de tal manera que el mundo ya no es sobre objetos, sino sobre interacciones. Sin embargo, la consecuencia más sorprendente de la teoría es la segunda. Así como desaparece el concepto de espacio continuo que contiene objetos, también desaparece el concepto de tiempo básico y primario, que fluye independientemente de los objetos. Las ecuaciones que describen las partículas de espacio y materia ya no contienen una variable temporal. Esto no significa que todo sea estacionario e inmutable. Por el contrario, significa que los cambios son omnipresentes, pero los procesos elementales no pueden ordenarse en la secuencia habitual de momentos. A nivel más pequeño, el baile de las partículas de espacio no ocurre al ritmo de los movimientos de la varita del único director de orquesta en un único tempo. Cada proceso danza independientemente de sus vecinos en su propio ritmo. El paso del tiempo es una propiedad inherente del mundo, nace en sí mismo, en las relaciones entre los eventos cuánticos que constituyen el mundo, que son la fuente del tiempo. Por lo tanto, el mundo descrito por esta teoría se aleja aún más de lo que conocemos. Ya no hay más espacio que contenga el mundo, y ya no hay más tiempo en el que ocurra el evento. Solo hay procesos elementales en los que los cuantos de espacio y materia interactúan constantemente entre sí. La ilusión de espacio y tiempo persiste a nuestro alrededor, una percepción difusa de este bullicio de procesos elementales, así como un tranquilo y puro lago alpino, es en realidad creado por el torbellino de miles de millones de diminutas moléculas de agua. Al observar con un aumento colosal a través de una lupa ultrapotente, el esquema que surge de las olas del universo. A la luz de este capítulo, veríamos la granularidad del espacio. ¿Es posible verificar esta teoría experimentalmente? Nos rompemos la cabeza sobre esto y lo intentamos, pero hasta ahora no hay confirmación experimental. Sin embargo, se han ideado varios enfoques diferentes. Uno de ellos surge del estudio de los agujeros negros en el cielo. Ahora, podemos observar agujeros negros que se formaron al colapsar estrellas. La materia de tales estrellas, comprimida por su propio peso, colapsó y desapareció de nuestra vista. Pero, ¿a dónde fue? Si la teoría de la gravedad cuántica de bucles es correcta, la materia no puede colapsar realmente en un punto infinitamente pequeño, ya que no existen puntos infinitamente pequeños, solo granos finitos de espacio. Al colapsar bajo su propio peso, la materia debería volverse cada vez más densa, hasta que la mecánica cuántica generara una presión de contrapeso. Esta supuesta etapa final de la vida de una estrella, cuando las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo equilibran el peso de la materia, se conoce como estrella de Planck. Si el Sol dejara de brillar y se convirtiera en un agujero negro,
tendría aproximadamente 1,5 kilómetros de diámetro. Dentro de este agujero negro, la materia del Sol continuaría colapsando y eventualmente se convertiría en una estrella de Planck. Sus dimensiones serían cercanas a las de un átomo. Toda la materia del Sol comprimida en el volumen de un átomo. La estrella de Planck tiene un estado extremo de materia. Es inestable. Tan pronto como se comprime al máximo, es expulsada hacia atrás. Comienza a expandirse nuevamente. Esto conduce a la explosión del agujero negro. Para un observador imaginario sentado dentro del agujero negro en la estrella de Planck, este proceso se vería como un rebote hacia atrás, ocurriendo a una velocidad inmensa. Pero para este observador, el tiempo no fluye de la misma manera que para todos los que están fuera del agujero negro. Por la misma razón por la que en las montañas, el tiempo fluye más rápido que al nivel del mar, excepto que debido a las condiciones extremas, la diferencia en el paso del tiempo es colosal. Lo que para el observador en la estrella de Planck parecería increíblemente rápido, desde afuera parecería estar ocurriendo muy, muy lentamente. Por eso observamos agujeros negros inalterados durante mucho tiempo. Un agujero negro es una estrella en expansión, visible en acción extremadamente ralentizada. Es posible que en el crisol de los primeros momentos del universo se formaran agujeros negros, y ahora algunos de ellos están explotando. Si es así, probablemente podríamos detectar señales emitidas por ellos durante su expansión. Rayos cósmicos de alta intensidad que vienen del cielo, lo que nos permitiría observar y medir el efecto directo de un fenómeno gobernado por la gravedad cuántica. La idea es audaz, puede que no funcione. Si, por ejemplo, en el universo primordial, se formaron muy pocos agujeros negros para que hoy pudiéramos registrar su expansión. Sin embargo, la búsqueda de señales ha comenzado. Veremos. Otra consecuencia de la teoría, y una de las más impresionantes, se refiere al origen del universo. Sabemos cómo reconstruir la historia de nuestro mundo hasta la etapa inicial, cuando era de tamaño diminuto. Pero, ¿qué había antes? Las ecuaciones de la teoría de bucles nos permiten ir aún más lejos en la creación de esta historia. Hemos descubierto que cuando el universo está extremadamente comprimido, la teoría cuántica genera una fuerza repulsiva. Por lo tanto, una poderosa explosión, el Big Bang, podría haber sido en realidad un gran rebote. No es imposible que nuestro mundo realmente surgiera de un universo anterior, que se comprimía bajo su propio peso, hasta que se encajó en un pequeño volumen, y luego rebotó hacia atrás y comenzó a expandirse, convirtiéndose así en el universo en expansión que observamos a nuestro alrededor. El momento de este rebote, cuando el universo se encajaría en una cáscara de nuez, es el verdadero reino de la gravedad cuántica. El tiempo y el espacio desaparecieron por completo, y el mundo se extendió en una nube bulliciosa de probabilidades que, sin embargo, las ecuaciones todavía pueden describir. Así, nuestro universo nació posiblemente de un rebote de una fase anterior, pasando por un intermedio en el que no había ni espacio ni tiempo. La física abre ventanas a través de las cuales miramos a lo lejos. Lo que vemos no deja de asombrarnos. Comprendemos que estamos llenos de prejuicios, y que nuestra visión intuitiva del mundo es incompleta, limitada, incorrecta. La Tierra no es plana, no es inmóvil. El mundo sigue cambiando ante nuestros ojos. A medida que nos adentramos en él, comenzamos a verlo cada vez más claramente y con más detalles. Si juntamos lo que hemos aprendido sobre el mundo físico en el siglo XX, se hará evidente que todas las pistas apuntan a algo fundamentalmente diferente de nuestra comprensión intuitiva de la materia, el espacio y el tiempo. La gravedad cuántica de bucles es un intento de descifrar estas pistas y mirar un poco más allá. Dos pilares de la física del siglo XX, la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, con los que tratamos aquí, no podrían diferir más entre sí. Ambas teorías nos enseñan que la estructura sutil de la naturaleza es más ingeniosa de lo que parece. Sin embargo, la teoría general de la relatividad
una densa perla, es una visión simple y coherente de la gravedad, el espacio y el tiempo, comprendida por la única mente de Albert Einstein. La mecánica cuántica, o teoría cuántica, ha logrado un éxito experimental incomparable y ha llevado a la creación de aplicaciones prácticas que han transformado nuestra vida cotidiana. Y aún así, más de 100 años después de su nacimiento, sigue envuelta en misterio, incomprensible. Se dice comúnmente que la mecánica cuántica nació en 1900, marcando de hecho el inicio de un siglo de pensamiento intenso. El físico alemán Max Planck calculó el campo eléctrico en una caja caliente en equilibrio térmico. Para ello, recurrió a un truco. Imaginó que la energía del campo estaba distribuida en cuantos, es decir, concentrada en paquetes, porciones. Este truco llevó a un resultado que reprodujo perfectamente las mediciones, lo que significa que era correcto en cierta medida, pero divergía completamente de lo que se sabía entonces. Se creía que la energía cambiaba de manera continua, y no había razones para tratarla como si estuviera compuesta de pequeños ladrillos. Imaginar la energía compuesta de paquetes discretos fue para Planck una especie de truco computacional, y él mismo no entendió del todo la razón de su eficacia. Y nuevamente, Einstein, 5 años después, se dio cuenta de que los paquetes de energía eran reales. Einstein demostró que la luz está compuesta de porciones de partículas de luz. Hoy las llamamos fotones. Escribió en la introducción de su artículo: realmente creo que los experimentos sobre la radiación del cuerpo negro, la fotoluminiscencia, la aparición de los rayos catódicos al ser iluminados con rayos ultravioleta, y otros grupos de fenómenos relacionados con la aparición y transformación de la luz, se explican mejor con la suposición de que la energía de la luz se distribuye discretamente en el espacio. Según esta suposición, la energía de un haz de luz que sale de un punto no se distribuye continuamente en un volumen creciente, sino que se compone de un número finito de cuantos de energía localizados en el espacio, que son absorbidos o aparecen solo en su totalidad. Estas simples y claras líneas son verdaderos testimonios del nacimiento de la teoría cuántica. Notemos el hermoso comienzo. Creo que nos remite a las mismas palabras con las que Darwin anticipa en sus diarios la gran idea de que las especies evolucionan, y a la inseguridad, como escribió Faraday, cuando planteó por primera vez la revolucionaria idea de los campos magnéticos. Los genios dudan. Al principio, los colegas de Einstein consideraron su trabajo como un torpe ensayo de un joven excepcionalmente dotado. Fue por este trabajo que más tarde recibió el premio Nobel. Si Planck es el padre de la teoría, Einstein es el progenitor que la crió. Sin embargo, como cualquier niño, la teoría luego siguió su propio camino, no reconocido por el propio Einstein. Solo el danés Niels Bohr, en las décadas 2 y 3 del siglo XX, inició su desarrollo. Fue Bohr quien comprendió que la energía de los electrones en los átomos solo puede tomar ciertos valores, al igual que la energía de la luz, y, lo más importante, que los electrones solo pueden saltar de una órbita atómica a otra con energías fijas, emitiendo o absorbiendo un fotón al saltar. Estos son los famosos saltos cuánticos. Y fue en el Instituto de Bohr en Copenhague, donde las mentes más brillantes del siglo se reunieron para estudiar estas misteriosas características del comportamiento en el mundo atómico, intentar aportarles orden y construir una teoría coherente. En 1925, las ecuaciones de la teoría finalmente aparecieron, reemplazando toda la mecánica de Newton. Es difícil imaginar un logro más destacado. Todo de repente cobra sentido, y puedes calcularlo todo. Un simple ejemplo. ¿Recuerdas la tabla periódica de los elementos que elaboró Mendeleev, en la que se enumeran todas las posibles sustancias simples que componen el universo, desde el hidrógeno hasta el uranio, y que cuelga en las paredes de muchas aulas? ¿Por qué se enumeran exactamente estos elementos? ¿Y por qué la tabla periódica tiene esta estructura concreta con estos períodos y elementos que poseen estas propiedades específicas?
La respuesta es que cada elemento corresponde a una solución de la ecuación principal de la mecánica cuántica. Toda la química surge de una única ecuación. El primero en escribir la ecuación de la nueva teoría, basándose en ideas inimaginables, fue el joven genio alemán Werner Heisenberg. Heisenberg propuso que los electrones no existen siempre, sino solo cuando alguien o algo los observa, o, mejor dicho, cuando interactúan con algo más. Se materializan en un lugar con una probabilidad calculable cuando chocan con algo. Los saltos cuánticos de una órbita a otra son la única forma de ser reales a su disposición. Un electrón es un conjunto de saltos de una interacción a otra. Cuando nada lo molesta, no está en ningún lugar específico. No está en realidad, como si Dios no hubiera delineado la realidad con una línea clara, sino que solo la hubiera esbozado con una línea discontinua, apenas visible. En la mecánica cuántica, ningún objeto tiene una posición definida, excepto cuando choca de frente con algo más. Para describirlo en medio de una interacción y otra, usamos una fórmula matemática abstracta que no existe en el espacio real, sino solo en el abstracto matemático. Pero hay algo aún peor. Estos saltos basados en interacciones, mediante los cuales cada objeto se mueve de un lugar a otro, ocurren de manera impredecible, y en gran medida, aleatoriamente. No es posible predecir dónde aparecerá nuevamente un electrón. Solo se puede calcular la probabilidad de que aparezca aquí o allí. La cuestión de la probabilidad conduce al corazón de la física, donde todo, como antes, parecía estar regulado por leyes estrictas, universales e inevitables. Considera esto una tontería. Así pensaba Einstein. Por un lado, propuso a Heisenberg como candidato para el premio Nobel, reconociendo que había comprendido algo fundamental sobre el mundo, mientras que, por otro lado, no perdía oportunidad de quejarse de que en las afirmaciones de Heisenberg no había demasiado sentido. Los jóvenes leones del grupo de Copenhague estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que Einstein pensara así? Su padre espiritual, el hombre que primero tuvo el valor de pensar lo impensable, ahora retrocedía y temía este nuevo salto hacia lo desconocido, un salto que ellos mismos habían provocado. El mismo Einstein, quien demostró que el tiempo no es universal y que el espacio está curvado, ahora decía que el mundo no podía ser tan extraño. Bohr explicó pacientemente las nuevas ideas a Einstein. Einstein planteaba objeciones, ideaba experimentos mentales para mostrar la contradicción de las nuevas ideas. Imagina una caja llena de luz de la que sale un fotón. Así comienza uno de sus famosos ejemplos, el experimento mental sobre la caja de luz. Al final, Bohr siempre lograba encontrar una respuesta que refutaba la objeción de Einstein. Su diálogo continuó durante años en forma de conferencias, cartas, artículos. En el transcurso de este intercambio de ideas, ambos grandes científicos tuvieron que retroceder y cambiar su enfoque. Einstein se vio obligado a aceptar que en realidad no había contradicción en las nuevas ideas, y Bohr a reconocer que no todo era tan simple y transparente como había pensado inicialmente. Einstein no quería ceder en lo que para él era un punto clave, que hay una realidad objetiva que no depende de quién o qué interactúa. Bohr no renunciaría a la forma radicalmente nueva en que la teoría cuántica daba sentido a la realidad. Al final, Einstein reconoció que esta teoría era un enorme paso adelante en nuestra comprensión del mundo, pero seguía convencido de que no podía ser tan extraño como se supone. ¿Qué debería haber detrás de esta teoría? Una explicación más razonable. Un siglo después, seguimos en el mismo lugar. Las ecuaciones de la mecánica cuántica y sus consecuencias se aplican a diario en una amplia variedad de campos, por físicos, ingenieros, químicos y biólogos. Juegan un papel extremadamente importante en todas las tecnologías modernas. Sin la mecánica cuántica no habría transistores, y aún así, estas ecuaciones siguen siendo enigmáticas, ya que describen no lo que sucede con un sistema físico, sino solo cómo un sistema físico afecta a otro sistema físico. ¿Qué significa esto?
significa que la esencia fundamental del sistema no puede ser descrita en absoluto. ¿Significa esto que solo nos falta una pieza del rompecabezas? ¿O significa, como me parece, que debemos resignarnos? ¿La realidad es solo interacción? Nuestro conocimiento crece. Trabajando en la práctica, nos permite crear lo nuevo, lo que antes no podíamos ni imaginar. Pero este crecimiento ha revelado también nuevas preguntas, nuevos misterios. Aquellos que utilizan las ecuaciones de la teoría en los laboratorios continúan haciéndolo con tranquilidad, pero en artículos y conferencias, cada vez más numerosas en los últimos años, físicos y filósofos siguen buscando. ¿Qué es la teoría cuántica un siglo después de su nacimiento? Una inmensa inmersión en la naturaleza de la realidad. Un gran cálculo que casualmente funciona. Un fragmento de un rompecabezas incompleto, o la clave para algún absoluto que toca la estructura del mundo que aún no hemos realmente comprendido. Cuando Einstein murió, su principal rival, Bohr, encontró palabras de conmovedora admiración para él. Cuando unos años después también murió Bohr, alguien tomó una fotografía de la pizarra en su oficina. En ella había un dibujo de la caja de luz del experimento mental de Einstein. Hasta el final, el deseo de debatir consigo mismo para entender más y hasta la última duda. La luz y los objetos físicos se mueven. La luz está compuesta de fotones, partículas de luz, comprendidas por Einstein. Los objetos que vemos están compuestos de átomos. Cada átomo contiene un núcleo rodeado de electrones. Cada núcleo está compuesto de protones y neutrones empaquetados densamente, y los protones y neutrones están compuestos de partículas aún más pequeñas, que el físico estadounidense Murray Gell-Mann llamó quarks, inspirándose en la palabra misteriosa de una frase sin sentido, de la obra de James Joyce, Finnegan's Wake. 3 quarks para el maestro Mark. Por lo tanto, todo lo que tocamos está compuesto de electrones y estos quarks. La fuerza que une los quarks dentro de los protones y neutrones es creada por partículas que los físicos de manera bastante predecible llaman gluones. Electrones, quarks, gluones y fotones son los componentes de todo lo que oscila en el espacio a nuestro alrededor. Son las partículas elementales que se estudian en la sección correspondiente de la física. A ellas se añaden algunas otras partículas, como los neutrinos, que pululan en el universo pero interactúan poco con nosotros, y los bosones de Higgs, recientemente registrados en Ginebra en el Gran Colisionador de Hadrones. Es valioso, pero en realidad no hay tantas partículas elementales, menos de 10 tipos, un puñado de ingredientes simples que juegan el papel de piezas en un gigantesco constructor de Lego, construyendo toda la realidad material que nos rodea. La naturaleza de estas partículas y cómo se mueven se describe mediante la mecánica cuántica. Estas partículas son reales, como pequeñas piedras, o más bien como cuantos de los campos correspondientes, así como los fotones son cuantos del campo electromagnético. Son perturbaciones elementales de un sustrato móvil, similar al campo de Faraday y Maxwell, pequeñas ondas móviles. Desaparecen y reaparecen de acuerdo con las caprichosas leyes de la mecánica cuántica, donde todo lo existente nunca es estable, y es no más que un salto de una interacción a otra. Incluso si observamos una pequeña área vacía del espacio donde no hay átomos, aún detectaremos los más pequeños movimientos de estas partículas. No existe tal cosa como un vacío real, donde no haya absolutamente nada. Como el mar más tranquilo, si se observa detenidamente, se agita y tiembla, aunque sea ligeramente. Así también los campos que forman el mundo sufren las más pequeñas oscilaciones. Y las partículas elementales pueden imaginarse como si tuvieran una vida efímera. Parecen estar continuamente siendo creadas y destruidas. Así son los movimientos del mundo descrito por la mecánica cuántica y la teoría de partículas elementales. Hemos llegado muy lejos del mundo mecanicista de Newton y Laplace, donde pequeñas piedras frías viajaban infinitamente por largas trayectorias precisas, en un espacio geométricamente inmutable.
La mecánica cuántica y los experimentos con partículas nos han enseñado que el mundo es un continuo bullicio de objetos, una constante aparición y desaparición de entidades efímeras, una suma de oscilaciones, como en el mundo de los hippies de los años 60. Un mundo de eventos, no de objetos. En detalle, la teoría de partículas elementales se fue construyendo aproximadamente en las décadas de 1950, 60 y 70, por algunos de los más grandes físicos del siglo, en particular, Richard Feynman y Murray Gell-Mann. Este trabajo creativo dio lugar a una compleja teoría basada en la mecánica cuántica, y que lleva el poco romántico nombre de modelo estándar de partículas elementales. El modelo estándar fue completamente refinado en 1970, después de una larga serie de experimentos que confirmaron todas las predicciones. Finalmente se confirmó en 2012 con el descubrimiento del bosón de Higgs. Sin embargo, a pesar de la larga serie de experimentos exitosos, los físicos nunca han tomado el modelo estándar demasiado en serio. Esta teoría parece, al menos a primera vista, estar hecha de partes dispares. Está compuesta de diferentes trozos y ecuaciones reunidas sin ningún orden aparente, un número determinado de campos. Pero, ¿por qué estos en particular, interactuando entre sí con ciertas fuerzas? Pero ¿por qué estas fuerzas, cada una de las cuales está determinada por constantes específicas? Pero ¿por qué estos valores específicos que muestran ciertos tipos de simetría? Pero, de nuevo, ¿por qué estos? Aquí estamos lejos de la simplicidad de las ecuaciones de la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica. La misma manera en que las ecuaciones del modelo estándar hacen predicciones sobre el mundo, también es locamente sofisticada. Si se utilizan directamente, conducen a predicciones absurdas, donde cualquier valor cuantitativo calculable resulta ser infinitamente grande. Para obtener resultados significativos, es necesario establecer los parámetros que entran en la ecuación como infinitamente grandes para equilibrar los resultados absurdos y hacerlos razonables. Este elaborado truco se llama renormalización. En la práctica funciona, pero deja un sabor amargo en la boca de cualquiera que busque simplicidad en la naturaleza. En los últimos años de vida de los más grandes científicos del siglo XX, después de Einstein, Paul Dirac, uno de los creadores de la mecánica cuántica y autor de las primeras y principales ecuaciones del modelo estándar, expresó en varias ocasiones su descontento con esta situación, concluyendo que el problema aún no estaba resuelto. Además, recientemente se ha revelado una limitación inesperada del modelo estándar. Alrededor de cada galaxia, los astrónomos observan una gran nube de materia que revela su existencia a través de la atracción gravitacional que ejerce sobre las estrellas y cómo afecta a la luz. Pero esta enorme nube, cuyo influencia gravitacional observamos, no puede ser vista directamente, y no sabemos de qué está compuesta. Se han propuesto numerosas hipótesis, ninguna de las cuales parece funcionar. Es evidente que hay algo allí, pero no sabemos qué es exactamente. Hoy en día se le llama materia oscura. Hay evidencia de que esto es algo que no puede ser descrito por el modelo estándar, de lo contrario lo habríamos visto. Algo diferente de átomos, neutrinos o fotones. No es de extrañar que haya muchas cosas en el mundo que no han sido soñadas por nuestros sabios o nuestros físicos. Hasta hace poco, ni siquiera sospechábamos la existencia de ondas de radio y neutrinos que atraviesan el universo. El modelo estándar sigue siendo lo mejor que tenemos para el mundo de los objetos. Sus predicciones se han confirmado todas. Y salvo la materia oscura y la gravedad, que se considera en la teoría general como la curvatura del espacio-tiempo, el modelo estándar describe bien cada aspecto del mundo percibido. Se han propuesto teorías alternativas, pero solo para ser experimentalmente refutadas. Por ejemplo, una buena teoría formulada en 1970, y que lleva el nombre técnico de SU5, reemplazó las desordenadas ecuaciones del modelo estándar, con una estructura más elegante y mucho más simple. Esta teoría predecía que el protón podría descomponerse con cierta probabilidad, convirtiéndose en electrones y quarks.
Para observar cómo se descomponen los protones, se construyeron grandes máquinas. Los físicos dedicaron sus vidas a intentar observar la descomposición del protón. Una vez no miras un solo protón, ya que su descomposición lleva demasiado tiempo. Tomas toneladas de agua y las rodeas con detectores sensibles para registrar los efectos de la descomposición. Pero, por desgracia, no se ha observado ningún protón descomponiéndose. La hermosa teoría SU5, a pesar de toda su elegancia, no se confirmó. Tal vez ahora la misma historia se repita con un grupo de teorías conocidas como supersimétricas, que predicen la existencia de una nueva clase de partículas. Durante toda mi carrera, he escuchado a colegas esperar con confianza la inevitable aparición de estas partículas. Pasaron días, meses, años y décadas. Sin embargo, las partículas supersimétricas aún no se han manifestado. La física no es solo una historia de éxitos, y así, por ahora, estamos obligados a conformarnos con el modelo estándar. Puede que no sea muy elegante, sin embargo, al describir el mundo que nos rodea, funciona perfectamente. Y quién sabe, tal vez al examinarlo más de cerca, descubramos que no es la teoría la que carece de elegancia, sino que si aún no hemos aprendido a mirarla desde el ángulo correcto, desde el cual se revelará su simplicidad oculta. Así que, por el momento, sabemos sobre la materia siguiente. Es un puñado de tipos de partículas elementales que oscilan continuamente entre la existencia y la no existencia, revoloteando en el espacio incluso cuando parece vacío, y uniéndose en la infinitud, como letras de un alfabeto cósmico, contando una grandiosa historia de galaxias, innumerables estrellas, luz solar, montañas de bosques, y el mito de rostros jóvenes sonrientes en fiestas y cielos nocturnos llenos de estrellas. Junto a las teorías más importantes que ya he mencionado y que describen los componentes básicos del mundo, hay otro imponente bastión de la física, algo diferente a los demás. Su construcción fue inesperadamente provocada por una única pregunta: ¿qué es el calor? Hasta mediados del siglo XIX, los físicos intentaron interpretar el calor, considerándolo como una especie de líquido llamado calorífero, o como dos líquidos, uno caliente y otro frío. Esta concepción resultó ser incorrecta. Al final, James Maxwell y el físico austriaco Ludwig Boltzmann lo entendieron todo, y lo que comprendieron es muy bello, extraño y significativo, llevándonos a áreas que aún están en gran medida inexploradas. Comenzaron a entender que la materia caliente no es aquella que contiene calorífero, sino aquella en la que los átomos se mueven más rápido. Los átomos y las moléculas, pequeños grupos de átomos unidos entre sí, están siempre en movimiento. Se agitan, vibran, rebotan, y así sucesivamente. El aire frío es aquel en el que los átomos, o más precisamente las moléculas, se mueven más lentamente. El caliente es aquel en el que las moléculas se mueven más rápido. Es asombrosamente simple, pero eso no es todo. El calor, como sabemos, siempre se transfiere de objetos calientes a fríos. Una cuchara fría colocada en una taza de té caliente también se calienta. Si no nos vestimos adecuadamente en un día helado, rápidamente perderemos el calor de nuestro cuerpo y nos congelaremos. ¿Por qué entonces el calor se transfiere de objetos calientes a fríos, pero no al revés? Esta es una pregunta crucial, ya que se relaciona con la naturaleza del tiempo. En cada caso en que no ocurre intercambio de calor o cuando es despreciable, vemos que el futuro se comporta exactamente igual que el pasado. Por ejemplo, en el movimiento de los planetas del sistema solar, el calor prácticamente no tiene importancia, y en realidad, este mismo movimiento podría ocurrir con igual éxito en sentido inverso, sin violar ninguna ley física. Pero tan pronto como aparece el calor, el futuro comienza a diferenciarse del pasado. Digamos que en ausencia de fricción, un péndulo puede oscilar indefinidamente. Si grabáramos esto en video y lo reprodujéramos al revés, veríamos movimientos absolutamente plausibles. Pero si hay fricción, el péndulo calienta poco a poco su soporte, pierde energía y se desacelera. La fricción produce calor,
y de inmediato somos capaces de distinguir un futuro en el que el péndulo se desacelera cada vez más del pasado. Nadie ha visto jamás un péndulo comenzar a oscilar desde el reposo, iniciando su movimiento gracias a la energía obtenida al absorber calor de su soporte. La diferencia entre el pasado y el futuro solo existe cuando hay calor. El fenómeno fundamental que distingue el futuro del pasado es la transferencia de calor de los cuerpos más calientes a los más fríos. Así que, una vez más, ¿por qué con el paso del tiempo el calor se transfiere de objetos calientes a fríos y no en la dirección opuesta? La razón fue descubierta por Boltzmann y es sorprendentemente simple. Es pura casualidad. La idea de Boltzmann es elegante y utiliza el concepto de probabilidad. El calor se transfiere de los objetos calientes a los fríos, no por un principio inquebrantable, sino simplemente con alta probabilidad, ya que estadísticamente es más probable que un átomo de materia caliente en movimiento rápido colisione con un átomo frío y le transfiera algo de su energía, que al revés. La energía se conserva en las colisiones, pero tiende a distribuirse en partes más o menos iguales cuando hay muchas colisiones. Como resultado, la temperatura de los objetos en contacto tiende a igualarse. No es imposible que un cuerpo caliente se vuelva aún más caliente al entrar en contacto con uno más frío, sino que simplemente es extremadamente improbable. Esta introducción de la probabilidad en el corazón de la física y el uso de este concepto para explicar las bases de la dinámica del calor fueron inicialmente considerados absurdos. Nadie tomó a Boltzmann en serio, como suele suceder. El 5 de septiembre de 1906, en Duino, cerca de Trieste, se quitó la vida, ahorcándose, sin haber visto cómo la validez de sus ideas fue posteriormente reconocida universalmente. Hablé de que la mecánica cuántica predice que el movimiento de cualquier objeto diminuto está determinado por la casualidad. Esto también introduce la probabilidad. Sin embargo, la probabilidad que Boltzmann consideró, la probabilidad en la base del calor, tiene una naturaleza diferente y no depende de la mecánica cuántica. La probabilidad involucrada en la ciencia del calor, en cierto sentido, está relacionada con nuestra ignorancia. Si no sé algo con certeza, aún puedo atribuirle a ese evento una menor o mayor probabilidad. Por ejemplo, no sé si mañana aquí lloverá o hará sol, o si habrá nieve, pero la probabilidad de que mañana caiga nieve aquí en agosto es baja. Lo mismo se aplica a la mayoría de los objetos físicos. Sabemos algo sobre su estado, pero no todo, y solo podemos hacer predicciones basadas en probabilidades. Imagina una pelota llena de aire. Puedo medirla, determinar su forma, volumen, presión y temperatura. Pero las moléculas de aire dentro de la pelota se mueven rápida y rápidamente, y no sé la posición exacta de cada una, lo que no me permite predecir con precisión cómo se comportará la pelota. Por ejemplo, si deshago el nudo de su cuerda y suelto la pelota, comenzará a desinflarse ruidosamente, saltando de aquí para allá, chocando con objetos circundantes de una manera que no podría predecir. Para mí, sería imposible predecir esto, ya que solo conozco la forma de la pelota, su volumen, presión y temperatura. La colisión con objetos aquí y allá depende de la posición exacta de las moléculas dentro de la pelota, que son desconocidas para mí. Sin embargo, incluso si no puedo predecir todo con precisión, puedo predecir la probabilidad de que ocurra un evento u otro. Es extremadamente improbable que la pelota, digamos, salga volando por la ventana, supere un faro a lo lejos, y luego regrese y aterrice en mi palma en el mismo lugar donde la solté. Algunos comportamientos son más probables, otros menos. En este mismo sentido, se puede calcular la probabilidad de que en las colisiones de moléculas, el calor se transfiera de los cuerpos más calientes a los más fríos, y resultará significativamente mayor que la probabilidad de que el calor se transfiera al revés, a los cuerpos más calientes. La parte de la ciencia que aclara tales cosas se llama física estadística, y uno de sus triunfos, que comenzó con Boltzmann,
fue la comprensión de la naturaleza probabilística del calor y la temperatura, en otras palabras, la termodinámica. A primera vista, la suposición de que nuestra ignorancia nos permite entender algo sobre el comportamiento del mundo parece ilógica. La cuchara fría se calienta en el té caliente, y el globo vuela alrededor cuando lo sueltas. Independientemente de lo que sé o no sé, ¿qué relación tienen nuestros conocimientos o ignorancia con las leyes que rigen el mundo? La pregunta es válida. La respuesta es astuta. La cuchara y el globo se comportan como deben, obedeciendo las leyes de la física, completamente independientemente de lo que sabemos o no sabemos sobre ellos. La previsibilidad o imprevisibilidad de su comportamiento no está relacionada con su estado exacto, sino que está relacionada con un conjunto limitado de sus propiedades con las que estamos tratando. Este conjunto de propiedades depende de nuestra forma particular de interactuar con la cuchara o el globo. La probabilidad no se relaciona con el cambio de la materia en sí, sino que se relaciona con el cambio de esas magnitudes específicas con las que interactuamos, y vuelve a resaltar la profundamente relativa naturaleza de los conceptos que utilizamos para organizar el mundo. La cuchara fría se calienta en el té caliente, porque el té y la cuchara interactúan con nosotros a través de un número limitado de indicadores de los innumerables indicadores que caracterizan su microestado. La utilidad de estos indicadores no es suficiente para predecir el comportamiento futuro con precisión. Observa el globo, pero es suficiente para predecir con un nivel óptimo de fiabilidad que la cuchara se calentará. Espero no haber asustado al oyente con mis reflexiones sobre estas sutiles diferencias. A lo largo del siglo XX, la termodinámica, es decir, la ciencia del calor, y la mecánica estadística, la ciencia de las probabilidades de diversos comportamientos, se expandieron a fenómenos electromagnéticos y cuánticos. Sin embargo, incluir el campo gravitacional resultó problemático. ¿Cómo se comporta el campo gravitacional cuando se calienta? Es una pregunta aún no resuelta. Entendemos lo que sucede con el campo electromagnético calentado en un horno. Por ejemplo, la radiación electromagnética caliente hornea un pastel y sabemos cómo describirlo. Las ondas electromagnéticas oscilan desordenadamente, compartiendo energía, y podemos imaginarlas como un gas de fotones moviéndose como moléculas en un globo de aire caliente. Pero, ¿qué es un campo gravitacional caliente? El campo gravitacional es el mismo espacio, o más precisamente, el espacio-tiempo. Así que, cuando el calor se transfiere al campo gravitacional, el espacio y el tiempo mismos deben oscilar. Sin embargo, aún no sabemos cómo describir esto correctamente. No tenemos ecuaciones para describir las oscilaciones térmicas del espacio-tiempo caliente. ¿Qué es el tiempo oscilante? Tales preguntas nos llevan a la esencia del problema del tiempo. ¿Qué es exactamente el flujo del tiempo? Este problema ya estaba presente en la física clásica en los siglos XIX y XX y atrajo la atención de filósofos. Sin embargo, en la física moderna se ha vuelto mucho más agudo. La física describe el mundo a través de fórmulas que determinan los cambios de los objetos como función del tiempo. Pero podemos escribir una fórmula que explique cómo cambian los objetos en función de su posición o cómo cambia el sabor del risotto en función de la cantidad de aceite. El tiempo, como nos parece, fluye, mientras que la cantidad de aceite o la posición en el espacio no fluyen. ¿De dónde proviene esta diferencia? Otra forma de formular el problema es preguntarse, ¿qué es el presente? Decimos que solo existen los objetos del presente, que el pasado ya no existe, y que el futuro aún no ha llegado. Pero en la física no hay nada que corresponda al concepto de ahora. Compare ahora y aquí. Aquí define el lugar donde se encuentra el hablante. Para dos personas diferentes, aquí señala dos lugares distintos. Así, aquí es una palabra cuyo significado depende de dónde se pronuncie. Un término especial para este tipo de expresiones es indexal. Ahora, también señala el momento en que se pronuncia esta palabra y también se clasifica como indexal. Sin embargo,
A nadie se le ocurriría afirmar que los objetos aquí existen, mientras que los objetos que no están aquí no existen. Entonces, ¿por qué decimos que los objetos ahora existen, mientras que todos los demás no? ¿Es el presente algo objetivo en el mundo que fluye y hace que los objetos existan unos tras otros? ¿O es solo subjetivo, como aquí? Esto puede parecer un razonamiento poco claro. Sin embargo, la física moderna ha convertido este problema en uno de los más relevantes. Desde que la teoría de la relatividad especial mostró que el concepto de presente también es subjetivo, físicos y filósofos han llegado a la conclusión de que el presente, común para todo el universo, es una ilusión, y que el flujo universal del tiempo es una generalización que no funciona. Einstein, tras la muerte de su buen amigo, el italiano Michele Besso, escribió una conmovedora carta a su hermana. Michele dejó este extraño mundo un poco antes que yo. No significa nada. Personas como nosotros, que creemos en la física, sabemos que las diferencias entre el pasado, el presente y el futuro no son más que una ilusión persistente e inflexible. ¿Ilusión o no? Pero ¿cómo explicar el hecho de que para nosotros el tiempo avanza, fluye, corre? El paso del tiempo es evidente para todos nosotros. Nuestros pensamientos y palabras existen en el tiempo. La propia estructura del lenguaje requiere tiempo. Algo es, fue o será. Se puede imaginar un mundo sin color, materia, e incluso espacio. Pero es difícil imaginar un mundo sin tiempo. El filósofo alemán Martin Heidegger enfatizó nuestra existencia en el tiempo. Es posible que el flujo del tiempo, que Heidegger reconoce como primario, no esté presente en las características del mundo. Algunos filósofos, entre ellos los más devotos seguidores de Heidegger, concluyen que la física no puede describir los aspectos más fundamentales de la realidad, y llaman a la física una forma engañosa de conocimiento. Pero en el pasado nos hemos dado cuenta repetidamente de que nuestras percepciones inmediatas no son precisas. Si nos hubiéramos aferrado a ellas, aún creeríamos que la Tierra es plana y que el Sol gira a su alrededor. Nuestro conocimiento intuitivo ha evolucionado en el contexto de la limitación de nuestra experiencia. Cuando miramos un poco más allá, descubrimos que el mundo no es como nos parece. La Tierra es redonda, y en Ciudad del Cabo, la gente camina con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Confiar en la percepción inmediata en lugar del estudio colectivo, reflexivo, cuidadoso y consciente, no es sabiduría, sino la suposición de un anciano que se niega a creer que el vasto mundo que rodea su aldea es en algo diferente de lo que siempre ha conocido. Por brillante que nos parezca nuestra propia sensación del paso del tiempo, no tiene por qué reflejar las propiedades fundamentales de la realidad. Pero si no es fundamental, ¿de dónde proviene esta clara sensación de paso del tiempo? Creo que la respuesta radica en la estrecha conexión entre el tiempo y el calor, entre el pasado y el futuro. Solo hay una diferencia evidente cuando ocurre la transferencia de calor. El calor está relacionado con la probabilidad, y la probabilidad, a su vez, está relacionada con el hecho de que nuestras interacciones con el resto del mundo no tienen en cuenta los pequeños detalles de la realidad. Así que el flujo del tiempo surge de la física, pero no en el contexto de una descripción precisa de las cosas tal como son. Surge más bien en relación con la estadística y la termodinámica. Aquí es donde puede residir la clave para el misterio del tiempo. El presente no existe en un sentido objetivo más que aquí realmente existe. Pero las interacciones microscópicas en el mundo provocan la aparición de un rasgo transitorio dentro de un sistema, por ejemplo, dentro de nosotros mismos. Al comunicarnos solo a través de un número innumerable de variables, nuestra memoria y conciencia están construidas sobre estos fenómenos estadísticos. En una hipotética vida superconsciente, no habría ningún flujo de tiempo. El universo se convertiría en un único bloque de pasado, presente y futuro. Pero debido a la limitación de nuestra conciencia,
Solo percibimos una imagen borrosa del mundo y vivimos en el tiempo. Lo que no es observable es significativamente más grandioso que lo observable. Es debido a este enfoque limitado y borroso que surge nuestra percepción del paso del tiempo. ¿Está todo claro? No, no todo aún. Hay tanto que aún queda por entender. El tiempo se sienta en el centro de un enredo de problemas que nacen en la intersección de la teoría de la gravedad, la mecánica cuántica y la termodinámica. Un enredo de problemas donde aún estamos, como en la oscuridad. Si bien quizás estamos comenzando a entender algo sobre la gravedad cuántica, que combina dos fragmentos del mosaico de tres, aún no tenemos una teoría que pueda unir los tres fragmentos de nuestro conocimiento fundamental sobre el mundo. Una pequeña pista para la solución proviene de los cálculos realizados por Stephen Hawking, un físico que se hizo famoso por continuar obteniendo resultados científicos sobresalientes, a pesar de las enfermedades que lo ataron a una silla de ruedas y le impidieron hablar sin la ayuda de dispositivos técnicos. Utilizando la mecánica cuántica, Hawking demostró con éxito que los agujeros negros siempre son calientes. Emiten calor, como un horno. Esta es la primera indicación concreta sobre la naturaleza del espacio caliente. Nadie ha registrado jamás este calor, ya que es débil en los agujeros negros que hemos observado hasta ahora. Sin embargo, los cálculos de Hawking son convincentes y han sido verificados de diversas maneras. Así que la realidad del calor de los agujeros negros es ampliamente reconocida. El calor de los agujeros negros es un efecto cuántico que actúa sobre el objeto agujero negro, de naturaleza gravitacional. Los cuanta individuales de espacio, las partículas elementales de espacio, las moléculas oscilantes, son lo que calienta la superficie de los agujeros negros y produce su calor. Este fenómeno involucra los tres aspectos del problema: la mecánica cuántica, la teoría general de la relatividad y la termodinámica. El calor de los agujeros negros es como la piedra de Rosetta de la física con inscripciones en una mezcla de tres lenguas: cuántica, gravitacional y termodinámica, con inscripciones que aún esperan ser descifradas para arrojar luz sobre la verdadera naturaleza del tiempo. En la primera mitad del siglo XX, Einstein describió los entresijos del espacio y el tiempo, mientras que Niels Bohr y sus jóvenes seguidores plasmaron en ecuaciones la extraña naturaleza cuántica de la materia. En la segunda mitad del siglo, los físicos construyeron superestructuras sobre esta base, aplicando dos nuevas teorías a áreas extremadamente diferentes de la naturaleza, desde la estructura macrocósmica del universo hasta el microcosmos de las partículas elementales. Hablaremos de la primera de ellas ahora. Principalmente hablaremos de esquemas simples, ya que antes de cualquier experimento, medición, cálculo matemático y conclusión rigurosa, la ciencia es ante todo observación. La ciencia comienza con la observación. El pensamiento científico se alimenta de la capacidad de ver las cosas de manera diferente a como se veían antes. Quiero trazar aquí un mapa breve y simple del viaje entre las diversas concepciones del universo. El primer esquema del cosmos muestra cómo se pensó durante milenios. La tierra abajo, el cielo arriba. La primera gran revolución científica, producida por Anaximandro hace 26 siglos, cuando intentó averiguar cómo era posible que el Sol, la Luna y las estrellas giraran a nuestro alrededor, reemplazó el esquema anterior por otro. En su esquema, el cielo está en todas partes alrededor de la Tierra, no solo sobre ella. Y la Tierra es un enorme bloque flotante en el espacio, que no cae. Pronto alguien, quizás Parménides, o tal vez Pitágoras, comprendió que la esfera es la forma más razonable para esta Tierra flotante, para la cual todas las direcciones son iguales. Aristóteles presentó argumentos científicos convincentes que confirmaban la naturaleza esférica tanto de la Tierra como de los cielos que la rodean, donde los cuerpos celestes se mueven por sus caminos. Tal cosmos, como lo describió Aristóteles en su tratado sobre el cielo, es una imagen del mundo que permaneció característica de las civilizaciones mediterráneas hasta el final de la Edad Media.
Esta concepción del mundo fue la que se enseñó en la escuela de Dante y Shakespeare. El siguiente avance fue realizado por Copérnico, quien llevó a cabo lo que se llamó la Gran Revolución Científica. Su mundo no era tan diferente del de Aristóteles, pero en realidad hay una diferencia sustancial. Al adoptar una idea que ya se había pensado en la antigüedad, Copérnico comprendió y demostró que nuestra Tierra no está en el centro del baile de los planetas, y que en su lugar está el Sol. Nuestro planeta se convierte en uno entre otros, girando a gran velocidad alrededor de su eje y alrededor del Sol. El aumento de nuestro conocimiento continuó gracias a instrumentos mejorados. Pronto se hizo evidente que el propio sistema solar es solo uno entre un número inmenso de otros, y que el Sol no es más que una estrella, como todas las demás, una pequeña partícula en una enorme nube de 100.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Sin embargo, en la década de 1930, las mediciones astronómicas precisas de nebulosas, pequeñas nubes blanquecinas entre las estrellas, mostraron que nuestra galaxia es solo un pequeño grano en una inmensa nube de galaxias que se extiende tan lejos como alcanza la vista, incluso utilizando los telescopios más potentes. Ahora el mundo se había convertido en un espacio uniforme e infinito. Hay una imagen tomada por el telescopio Hubble en órbita que muestra una imagen más profunda del cielo de lo que se había visto jamás, a través de nuestros telescopios más potentes. Para el ojo desnudo, todo parecerá un insignificante trozo de cielo oscuro. Al observar a través del telescopio Hubble, los puntos extremadamente lejanos se difuminan. Cada punto negro en la imagen es una galaxia compuesta de cientos de miles de millones de soles, similares al nuestro. En los últimos años se ha logrado ver que alrededor de la mayoría de estos soles giran planetas. Así, en el universo existen miles de millones de billones de planetas como la Tierra. Y en cualquier dirección que miremos, veremos lo que el telescopio Hubble capturó en su imagen. Sin embargo, esta infinita uniformidad, a su vez, no es lo que parece. El espacio no es plano, sino curvado. Nos vemos obligados a imaginar la textura del universo con sus oleadas de galaxias, balanceándose en olas similares a las del mar, a veces tan fuertemente curvadas que se producen hundimientos, agujeros negros. Así que el universo está surcado por enormes olas. Finalmente, hoy sabemos que este cosmos infinito y flexible, salpicado de galaxias y desarrollado durante 15.000 millones de años, surgió de una nube inconcebiblemente caliente y densa. Para representarlo, ahora necesitamos dibujar no solo el universo, sino toda su historia. El universo comenzó como una pequeña esfera y luego explotó hasta sus actuales dimensiones cósmicas. Esta es nuestra visión moderna del universo, la más a gran escala de todas las que conocemos. ¿Hay algo más? ¿Hubo algo antes? Quizás, sí. ¿Existen otros universos similares o diferentes? No lo sabemos. En su juventud, Albert Einstein pasó más de medio año bastante sin rumbo. No se puede tener éxito sin perder tiempo. Desafortunadamente, los padres de los adolescentes a menudo tienden a olvidar esto. Estuvo en Pavía, donde se reunió con su familia después de haber abandonado sus estudios en Alemania, incapaz de soportar la rigidez de la escuela secundaria allí. Era el final del siglo XIX, y en Italia comenzaba la revolución industrial. Su padre, ingeniero, suministraba dispositivos eléctricos para las primeras plantas eléctricas en la llanura padana. Albert leía a Kant y asistía a conferencias individuales en la universidad local por placer, sin matrícula ni necesidad de pensar en exámenes. Así es como se convierten en serios científicos. Luego, Einstein ingresó al Instituto Politécnico de Zúrich y se sumergió en el estudio de la física. Unos años más tarde, en 1905, envió 3 artículos a la revista científica más prestigiosa de la época, Annalen der Physik. Cada uno de ellos merecería un premio Nobel. El primero demuestra que los átomos realmente existen. El segundo sienta las bases para la mecánica cuántica,
y el tercero presenta su primera teoría de la relatividad, hoy conocida como la teoría especial de la relatividad, una teoría que explica que el tiempo no fluye de la misma manera para todos. Dos gemelos idénticos descubren que dejan de tener la misma edad si uno de ellos se mueve a gran velocidad. Einstein se convirtió de inmediato en un científico famoso y recibió ofertas de trabajo de muchas universidades, pero algo lo inquietaba. A pesar del reconocimiento instantáneo, su teoría de la relatividad no se alineaba con lo que sabemos sobre la gravedad, es decir, con cómo caen los objetos. Comenzó a darse cuenta de esto cuando escribía un artículo que generalizaba su teoría, y se preguntó si la ley de la gravitación universal, tal como la formuló el propio padre de la física, Isaac Newton, necesitaba ser revisada para hacerla compatible con el nuevo concepto de relatividad. Einstein se sumergió en el problema. La resolución le llevaría 10 años. 10 años de investigaciones febrilmente intensas, intentos, confusiones, artículos erróneos, ideas brillantes, pensamientos mal entendidos. Finalmente, en noviembre de 1915, publicó un artículo que ofrecía una solución completa. La nueva teoría de la gravedad, que él llamó Teoría General de la Relatividad, es su obra maestra y la más bella de las teorías físicas existentes. Según el destacado físico ruso Lev Landau, hay obras maestras indiscutibles que conmueven profundamente: el Requiem de Mozart, la Odisea, la Capilla Sixtina, el Rey Lear. Para apreciar plenamente su genialidad, a veces se requiere un largo aprendizaje, pero la recompensa será la verdadera belleza. Y no solo nuestros ojos se abrirán a una nueva visión del mundo. La joya de Einstein, la teoría general de la relatividad, es una obra maestra de tal orden. Recuerdo la emoción que me invadió cuando comencé a comprenderla. Era verano, estaba en la playa de Condofuri en Calabria, bajo el resplandor del sol del antiguo Mediterráneo. En mi último año de estudios universitarios, se aprende mejor durante las vacaciones, sin distracciones del proceso de enseñanza. Estudiaba con un libro roído por los bordes por ratones, ya que anteriormente por las noches había cerrado sus agujeros de esos desafortunados seres en una casa de estilo hitita bastante deteriorada en la ladera de Umbría, donde me refugiaba del aburrimiento de las clases universitarias en Bolonia. De vez en cuando, levantaba la vista del libro y miraba el mar resplandeciente. Me parecía que realmente veía la curvatura del espacio-tiempo, adivinada por Einstein, como por arte de magia, como si un amigo me susurrara al oído una verdad secreta sin precedentes, levantando de repente las faldas de la realidad para revelar un orden más simple y profundo. Desde que descubrimos que la Tierra es redonda y gira como una peonza loca, entendimos que la realidad no es como nos parece. Cada vez que conocemos un nuevo aspecto de ella, vivimos una profunda experiencia emocional. Otro velo ha caído. Sin embargo, entre los numerosos avances científicos que han seguido uno tras otro a lo largo de la historia, el avance de Einstein, quizás, no tiene igual. ¿Por qué? Simplemente porque, una vez que entiendes cómo funciona la teoría, te sorprende por su simplicidad y su esencia. Es que Newton intentó explicar la razón por la cual los objetos caen y los planetas giran. Se imaginó que existe una fuerza que atrae todos los cuerpos materiales entre sí, y la llamó fuerza de gravedad. ¿Cómo se manifestaba esta fuerza en relación con objetos alejados entre sí, entre los cuales no había nada? Seguía siendo incierto, y el gran padre de la ciencia moderna temía hacer suposiciones. Newton también creía que los cuerpos se mueven a través del espacio, y que el espacio es un contenedor vacío y amplio, una gran caja que contiene el universo, una estructura interminable por la que todos los objetos se mueven en línea recta, hasta que una fuerza obliga a sus trayectorias a curvarse. ¿De qué está hecho este espacio, este contenedor del mundo, inventado por Newton? No podía decirlo. Sin embargo, unos años antes del nacimiento de Einstein, dos destacados físicos ingleses, Michael Faraday y James Maxwell, añadieron al mundo impasible de Newton
Un ingrediente clave: el campo electromagnético. Este campo es una entidad real, distribuida por todas partes. Transporta ondas de radio, llena el espacio, oscila como la superficie de un lago, y transmite fuerza eléctrica. Desde su juventud, Einstein había estado fascinado por este campo electromagnético, que hace girar los rotores en las plantas eléctricas construidas gracias a su padre. Y pronto comenzó a comprender que la gravedad, al igual que la electricidad, también debería ser transportada por un campo. Debe existir un campo gravitacional análogo al eléctrico. Se propuso entender cómo funciona este campo gravitacional y cómo puede describirse con ecuaciones. Y entonces, una idea extraordinaria lo visitó. Una idea absolutamente genial. El campo gravitacional no está distribuido por el espacio. El campo gravitacional es el propio espacio. Esa es la esencia de la teoría general de la relatividad. El espacio newtoniano, en el que se mueven los objetos, y el campo gravitacional, es exactamente lo mismo. Fue un momento de revelación, una simplificación seria del mundo. El espacio ya no era algo distinto de la materia. Se convirtió en uno de los componentes materiales del mundo, oscilante, curvado, torcido. No estamos contenidos dentro de una estructura rígida e invisible. Estamos inmersos en una gigantesca concha flexible de caracol. El Sol curva el espacio a su alrededor, y la Tierra gira a su alrededor no por una fuerza misteriosa, sino porque se mueve en línea recta en un espacio que se curva, como una canica que rueda por un embudo. No hay fuerzas misteriosas generadas en el centro del embudo. Sus paredes curvadas son lo que hace que la canica ruede. Los planetas giran alrededor del Sol, y los objetos caen porque el espacio se curva. ¿Cómo describir esta curvatura del espacio? El matemático más destacado del siglo XIX, Carl Friedrich Gauss, conocido como el rey de los matemáticos, derivó una fórmula para describir superficies curvadas bidimensionales, como las de las colinas. Luego pidió a su talentoso estudiante que generalizara la teoría para abarcar el espacio de 3 o más dimensiones. Este estudiante mencionado, Bernhard Riemann, escribió una impresionante tesis doctoral sobre este tema, que parece completamente inútil. La conclusión de su trabajo fue que las propiedades del espacio curvado reflejan ciertos conceptos matemáticos que hoy conocemos como curvatura de Riemann, y que denotamos con la letra R. Einstein escribió una ecuación que establece que R es equivalente a la energía de la materia. En otras palabras, el espacio se curva donde hay materia. Eso es todo. La ecuación cabe en media línea. La previsión de que el espacio se curva se ha convertido en una ecuación. Sin embargo, en esta ecuación se revela todo un universo y una riqueza increíble de teoría, en una fantasmal cadena de predicciones que recuerdan el delirante delirio de un loco. Pero todas se han confirmado. En primer lugar, la ecuación describe cómo se curva el espacio alrededor de una estrella. Debido a esta curvatura, no solo los planetas realmente orbitan alrededor de la estrella, sino que la luz deja de propagarse en línea recta, desviándose de ella. Einstein predijo que el Sol hace que la luz se desvíe de la recta. En 1919, esta desviación fue medida y la predicción se cumplió. Pero no solo el espacio se curva, el tiempo también. Einstein predijo que el tiempo transcurre más rápido en lo alto que en la parte baja, más cerca de la Tierra. Esto fue medido y resultó ser cierto. Si una persona que vive al nivel del mar se encuentra con su gemelo que vive en las montañas, descubrirá que su pariente es un poco mayor que él. Y eso es solo el comienzo. Cuando una gran estrella quema todas sus sustancias combustibles, el hidrógeno muere. Los restos de la estrella ya no son sostenidos por el calor de la combustión, y se comprimen bajo su propio peso, en un punto donde curvan el espacio de tal manera que colapsa en un verdadero agujero. Estas son las famosas agujeros negros. Cuando estudiaba en la universidad, se consideraban predicciones, teorías abstractas que generaban poca confianza. Hoy en día, los astrónomos los observan en el cielo por cientos y los estudian con gran detalle.
Pero eso no es todo. El espacio en su totalidad es capaz de expandirse y contraerse. Además, la ecuación de Einstein muestra que el espacio no puede dejar de cambiar. Debe expandirse. En 1930, la expansión del universo fue realmente registrada. La misma ecuación predice que la expansión debió comenzar con la explosión de un universo joven, extremadamente pequeño y extraordinariamente caliente, lo que ahora llamamos el Big Bang. Nuevamente, al principio nadie creía en esto, pero las confirmaciones se acumulaban hasta que se registró directamente en el cielo, la radiación cósmica de fondo. Una luz difusa que quedó del calor liberado en la explosión inicial. La predicción generada por la ecuación de Einstein resultó ser cierta. Luego, la teoría sostiene que el espacio oscila como la superficie del mar. Los efectos de estas ondas gravitacionales se observan en el cielo en estrellas binarias y corresponden a las predicciones de la teoría con una precisión asombrosa, hasta una centésima de milmillonésima, y así sucesivamente. En resumen, la teoría describe un mundo multicolor y asombroso, donde los universos explotan, el espacio colapsa en agujeros sin fondo, el tiempo se ralentiza cerca de los planetas, y una ondulación corre a través del infinito espacio interestelar, como sobre la superficie del mar. Y todo esto se fue dibujando poco a poco a partir de mi libro roído por ratones. No era un cuento de hadas, inventado por un loco en un ataque de locura, ni una alucinación provocada por el abrasador sol mediterráneo y el deslumbrante mar. Es una realidad, o mejor dicho, un destello de realidad, apenas entreabierta en comparación con nuestra mirada turbia y banal hacia ella. Una realidad que parece estar tejida de la misma materia que nuestros sueños. Pero, sin embargo, es más auténtica que nuestras vagas ensoñaciones diarias. Todo esto es resultado de una visión original. El espacio y el campo gravitacional son lo mismo, y de una sencilla ecuación que no puedo evitar presentar aquí. A pesar de que casi seguramente no podrás entenderla, quizás alguno de los oyentes pueda apreciar su maravillosa simplicidad. R, AB, menos un medio RG, igual a T, AB. Eso es todo. Por supuesto, tendrás que estudiar y asimilar la geometría de Riemann para dominar la técnica de leer y usar esta ecuación. Esto requiere cierta determinación y esfuerzo, pero menos de lo necesario para apreciar la exquisita belleza del último cuarteto de cuerdas de Beethoven. La recompensa en ambos casos es la verdadera belleza y una nueva visión del mundo. Habiendo realizado un gran viaje desde la profunda estructura del espacio hasta los límites del cosmos conocido, me gustaría volver a nosotros mismos. ¿Cuál es el papel que se nos asigna como seres humanos, que perciben, ríen y lloran, que toman decisiones en este grandioso fresco del mundo? ¿Qué imagen de ello presenta la física moderna? Si el mundo es un bullicio efímero de cuanta de espacio y materia, un enorme mosaico de espacio y partículas elementales, ¿qué somos nosotros mismos? También estamos compuestos solo de cuanta y partículas. Si es así, ¿de dónde proviene nuestra sensación de existencia individual y singularidad personal, que todos podemos atestiguar? ¿Y qué son entonces nuestros valores, nuestros sueños, emociones, conocimientos individuales? ¿Quiénes somos en este vasto y brillante mundo? No se me ocurriría intentar responder a tal pregunta en serio. En estas modestas páginas no es sencillo. En el cuadro general de las ciencias modernas hay muchas partes que no entendemos. Y una de las partes que comprendemos peor, somos nosotros mismos. Pero evitar esta pregunta o ignorarla, creo que significaría perder algo esencial. Me propuse mostrar cómo se ve el mundo a la luz de la ciencia, y nosotros también somos parte de este mundo. Somos, ante todo, sujetos que observan el mundo, creadores colectivos de una fotografía de la realidad que intenté reproducir. Somos nodos de todos estos intercambios, mediante los cuales transmitimos imágenes, herramientas, información y conocimiento. Pero también somos una parte integral del mundo que percibimos. No somos observadores externos.
Estamos dentro de este mundo. Lo vemos desde el medio, desde adentro. Estamos hechos de los mismos átomos y las mismas señales de luz que intercambian los pinos en las montañas y las estrellas en las galaxias. A medida que adquirimos conocimiento, entendimos que nuestra existencia es solo una parte del universo. Además, una pequeña parte. Esto se ha vuelto cada vez más evidente siglo tras siglo, pero especialmente en el último siglo. Creíamos que vivíamos en un planeta que se encontraba en el centro del universo, pero no es así. Pensábamos que existíamos como una creación única, como una raza distinta de los reinos de las plantas y los animales, y descubrimos que somos descendientes de los mismos ancestros que todo lo que vive a nuestro alrededor. Tenemos ancestros comunes con las mariposas y las larches. Somos como el único hijo en una familia, que a medida que crece descubre que el mundo no gira solo a su alrededor, como pensaba en su infancia. Debe aprender a ser uno más entre todos. Reflejándonos en otras personas y en otras cosas, conocemos quiénes somos. En el periodo del idealismo alemán, se permitía a Schelling pensar que la humanidad es la cúspide de la naturaleza, el punto más alto en el que la realidad se vuelve consciente de sí misma. Hoy, desde la perspectiva del conocimiento moderno sobre el mundo natural, esta idea provoca una sonrisa. Si somos especiales, es solo en el sentido de que cada uno de nosotros se siente especial, como cada madre para su hijo, y no para la naturaleza en su conjunto. En el vasto océano de galaxias y estrellas, estamos en un rincón lejano, en un interminable ornamento de formas que constituyen la realidad. Somos solo un remolino entre innumerables remolinos similares. Las imágenes del universo que construimos viven dentro de nosotros, en el espacio de nuestros pensamientos. Entre estas imágenes, entre lo que somos capaces de recrear y entender con nuestros limitados medios, y la realidad de la que somos parte, hay innumerables filtros. Nuestra ignorancia, la limitación de nuestros sentidos y nuestra razón. Las mismas circunstancias que nuestra naturaleza como sujetos y sujetos especiales engañan la experiencia. Sin embargo, estas circunstancias no son universales, como pensaba Kant, llegando a la conclusión, evidentemente errónea, de que la naturaleza del espacio euclidiano e incluso de la mecánica newtoniana debe ser, por tanto, válida a priori. Estas circunstancias son a posteriores en relación con la evolución de la psique de nuestra especie, y cambian continuamente. No solo aprendemos, también aprendemos a cambiar gradualmente nuestro sistema de conceptos y adaptarlo al nuevo conocimiento. Y lo que aprendemos a reconocer, aunque lenta e inseguramente, es la naturaleza del mundo real, del cual somos parte. Las imágenes del universo que construimos viven dentro de nosotros en un espacio conceptual, pero también describen más o menos bien el mundo real al que pertenecemos. Seguimos pistas para describir mejor este mundo. Cuando hablamos del Big Bang o de la estructura del espacio, no continuamos historias increíbles, inventadas que la gente contaba en la oscuridad junto a las hogueras, hace cientos de miles de años. Es la continuación de algo diferente, la mirada de las mismas personas a la primera luz del día sobre las huellas dejadas por una antílope en el polvo de la sabana. Las personas que estudian y leen detenidamente los detalles de la realidad buscan alguna pista de lo que no es visible directamente. Somos conscientes de que siempre podemos equivocarnos, y por eso estamos listos en cualquier momento para cambiar de dirección si aparece una nueva pista. Pero también sabemos que si nos esforzamos lo suficiente, podemos manejarlo y encontrar lo que buscamos. Tal es la naturaleza de la ciencia. La contradicción entre estas dos formas diferentes de actividad humana. Inventar historias e ir tras las pistas buscando algo. La fuente de la incomprensión de la ciencia y la desconfianza hacia ella, demostrada por una parte significativa de nuestra cultura moderna, es sutil. La antílope que salta al amanecer no está tan lejos del dios de un cuento nocturno que se presenta en forma de antílope. La frontera es permeable. Los mitos alimentan la ciencia, y la ciencia alimenta los mitos, pero el valor del conocimiento permanece.
Si encontramos la antílope, podremos comer. Nuestro conocimiento refleja de manera secuencial el mundo, y lo hace en general bien, pero refleja un mundo que nosotros mismos habitamos. Esta comunicación con el mundo no nos distingue del resto de la naturaleza. Todos los objetos interactúan constantemente entre sí, y cada uno tiene ante sí las huellas de lo que ha interactuado. Y en este sentido, todos los objetos intercambian continuamente información sobre sí mismos. La información que posee un sistema físico y que otro no tiene nada consciente o subjetivo, es solo una conexión que la física establece entre el estado de un objeto y el estado de otro. Una gota de lluvia lleva información sobre la presencia de una nube en el cielo. Un rayo de sol, sobre la floración de la materia de la que proviene. Un reloj, sobre la hora del día. El viento, sobre la tormenta que se aproxima. Un virus del resfriado, sobre la susceptibilidad de mi nariz. El ADN en nuestras células contiene toda la información hereditaria que me hace parecerme a mis padres. Y mi cerebro está lleno de información acumulada por la experiencia. El material primario de nuestros pensamientos, un vasto conjunto de datos que se acumulan, se transmiten y se procesan continuamente. Incluso el termostato de mi sistema de calefacción siente y sabe la temperatura del aire en mi casa. Tiene esta información y se apaga cuando hace suficiente calor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la percepción y el conocimiento de mi termostato, que entiende que ya hace calor y decide libremente si apagar la calefacción, y mi propia percepción y conocimiento de que existo? ¿Cómo puede el intercambio continuo de información en la naturaleza generar a nosotros y a nuestros pensamientos? La pregunta está abierta, y actualmente se están desarrollando muchas buenas soluciones en esta área de la ciencia. En mi opinión, lo más interesante está a punto de comenzar. Un gran progreso. Hoy en día, nuevos métodos nos permiten registrar la actividad del cerebro en funcionamiento con asombrosa precisión, creando mapas de sus extremadamente complejas redes neuronales. En 2014 se elaboró el primer mapa completo y detallado, en mesoescala, de las conexiones en el cerebro de un mamífero. Ahora se discuten hipótesis concretas sobre cómo la estructura matemática puede alinearse con la experiencia subjetiva de la conciencia. Esto se discute no solo entre filósofos, sino también entre especialistas en neurociencia. Es curioso, por ejemplo, la teoría matemática desarrollada por Giulio Tononi, un científico italiano que trabaja en Estados Unidos. Se llama la teoría de la información integrada, y es un intento de caracterizar cuantitativamente la estructura que un sistema debe tener para poseer conciencia. Es una forma de describir, en particular, qué es lo que cambia a nivel físico en las transiciones entre estados de vigilia, cuando la conciencia está activa, y sueño sin sueños, cuando la conciencia está desconectada. La teoría sigue desarrollándose. Aún no tenemos una respuesta convincente y reconocida sobre cómo se forma nuestra conciencia, pero me parece que la niebla comienza a disiparse. Una pregunta sobre nosotros a menudo causa desconcierto. ¿Qué significa nuestra libertad para tomar decisiones, si nuestro comportamiento solo sigue leyes predeterminadas de la naturaleza? ¿No hay aquí una contradicción entre nuestra sensación de libertad y la rigidez, como la entendemos ahora? ¿Cómo funciona todo en el mundo? Puede que haya algo en nosotros que escape a las leyes de la naturaleza y nos permita desviarnos de sus prescripciones gracias al poder de nuestra libertad de pensar. Bueno, no hay nada en nosotros que pueda eludir las leyes de la naturaleza. Si algo en nosotros pudiera hacerlo, ya lo habríamos descubierto. No hay nada en nosotros que interrumpa el curso natural de las cosas. Esto está confirmado por toda la ciencia moderna, desde la física hasta la química, y desde la biología hasta la neurociencia. La respuesta a esta pregunta está en algo diferente. Cuando decimos que somos libres, ¿y eso es realmente así? Nos referimos a que nuestro comportamiento está determinado por lo que ocurre dentro de nosotros, en el cerebro, y no por causas externas. Ser libres no significa que nuestro comportamiento no esté gobernado por las leyes de la naturaleza.
significa que está gobernado por las leyes de la naturaleza que actúan en nuestro cerebro. Nuestras decisiones tomadas libremente son determinadas libremente por los resultados de diversas y breves interacciones entre miles de millones de neuronas en nuestro cerebro. Son libres en la medida en que sus interacciones lo permiten y lo determinan. ¿Significa esto que cuando tomo una decisión, mi yo la toma? Sí, sin duda, ya que es absurdo preguntar si puedo hacer algo diferente de lo que ha decidido la suma de mis neuronas. Yo y la suma de mis neuronas somos lo mismo. Como lo entendió con asombrosa claridad el filósofo holandés Baruch Spinoza en el siglo XVII. No hay yo, separados y neuronas en mi cerebro. Son lo mismo. La personalidad es un proceso complejo y coordinado. Cuando decimos que el comportamiento humano es impredecible, tenemos razón, porque es demasiado complejo para ser predicho, especialmente por nosotros mismos. Nuestro profundo sentido de libertad interior, como lo percibió agudamente Spinoza, se explica por el hecho de que nuestras representaciones de nosotros mismos son mucho más toscas y esquemáticas que la complejidad detallada de lo que ocurre dentro de nosotros. Somos una fuente de asombro en nuestros propios ojos. Tenemos cientos de miles de millones de neuronas en el cerebro, tantas como estrellas en la galaxia, con aún más conexiones y combinaciones potenciales a través de las cuales pueden interactuar. No somos conscientes de todo esto. Somos un proceso formado por toda esta complejidad, y no solo por esa pequeña parte que somos conscientes. Yo, al tomar una decisión, soy exactamente ese yo, que se forma de una manera que, hasta ahora, se entiende no del todo, pero que ha comenzado a ceder a nuestra investigación. De pensamientos sobre mí mismo, a través de la representación de mí mismo en el mundo, a la comprensión de mí mismo como un punto de vista variable, situado en el contexto del mundo, de esta impresionante estructura que procesa información y crea imágenes, de nuestro cerebro. Cuando sentimos que este yo toma una decisión, estamos completamente en lo cierto. ¿Quién más, como afirmaba Spinoza, yo, es mi cuerpo y lo que ocurre en mi cerebro y corazón con su colosal y para mí incomprensible complejidad? Por lo tanto, la imagen científica del mundo que he descrito no entra en contradicción con nuestra percepción de nosotros mismos. No contradice nuestro pensamiento en términos de moralidad y psicología, ni nuestras emociones y sentimientos. El mundo es complejo, y lo percibimos en diferentes lenguajes, cada uno de los cuales es adecuado para describir el proceso que representa. Cualquier proceso complejo puede ser considerado y entendido en diferentes lenguajes y en diferentes niveles. Estos diversos lenguajes se cruzan, se entrelazan y se refuerzan mutuamente, al igual que los propios procesos. El estudio de nuestra psicología se vuelve más hábil gracias a nuestra comprensión de la bioquímica del cerebro. El estudio de la física teórica se alimenta de las pasiones y emociones que dan vida a nuestra existencia. Nuestros valores morales, emociones y apegos no son menos reales porque son parte de la naturaleza compartida con el mundo animal, y están determinados por millones de años de evolución de los seres vivos. Por el contrario, son incluso más valiosos. Como resultado de todo esto, son reales, son complejos. La realidad de la que estamos hechos. Nuestra realidad es llanto y risa, gratitud y altruismo, fidelidad y traición, un pasado que nos persigue y despreocupación. Nuestra realidad consiste en las sociedades que hemos construido juntos, evocadas por la música de los sentimientos, ricas redes enredadas de conocimiento común. Todo esto es parte de la misma naturaleza que describimos. Somos una parte integral de la naturaleza. Somos naturaleza en una de sus innumerables y infinitamente diversas manifestaciones. Esto es lo que hemos comprendido gracias a nuestro conocimiento en constante crecimiento sobre este mundo. Lo que nos hace humanos y especiales no significa nuestro desarraigo de la naturaleza. Es parte de la misma naturaleza, una forma que la naturaleza ha tomado aquí, en nuestro planeta, en un juego infinito de combinaciones a través del refuerzo y el cambio de relaciones,
e intercambio de información entre sus partes. ¿Quién sabe cuántas otras complejidades extraordinarias existen en los vastos espacios del cosmos? ¿Y cuáles son? Quizás en formas que ni siquiera podemos imaginar. Hay tanto espacio allá arriba que es poco serio pensar que en un rincón lejano de una galaxia común podría haber algo único, único en su especie. La vida en la Tierra es solo un modesto ejemplo de lo que puede ocurrir en el universo. Nuestra propia alma es solo un pequeño ejemplo. Vemos por nuestra naturaleza, impulsada por la curiosidad, el único que queda de un grupo de una docena de especies igualmente curiosas del género Homo. Algunas especies del grupo ya se han extinguido hace mucho tiempo. Otras, como los neandertales, relativamente recientemente, hace unos 30.000 años. Este grupo de especies, que surgió en África, está relacionado con los chimpancés agresivos con su jerarquía rígida y aún más cercanamente con los bonobos, chimpancés enanos, elegantes, pacíficos, que prefieren la igualdad y son completamente indiscriminados en sus relaciones sexuales. El grupo de especies ha salido varias veces de África, conquistando nuevos mundos y llegando lejos, en última instancia, a Patagonia y a la Luna. No es antinatural mostrar curiosidad. Está en nuestra naturaleza. Hace 100.000 años, nuestra especie salió de África, quizás impulsada precisamente por la curiosidad, el destino de mirar hacia adelante, más allá que nunca. Volando sobre África de noche, me preguntaba si alguno de nuestros lejanos antepasados, al dirigirse a las vastas extensiones del norte, miró al cielo y se imaginó a un descendiente lejano volando allá arriba, reflexionando sobre la naturaleza de las cosas y movido por la misma curiosidad. Estoy convencido de que nuestra especie no sobrevivirá mucho tiempo. No parece estar hecha de la misma pasta que permite, por ejemplo, a las tortugas existir más o menos inalteradas durante cientos de millones de años, cientos de veces más que el género Homo ha existido en total. Pertenecemos a un linaje de corta vida. Todas las demás especies de este linaje ya se han extinguido. Además, también llevamos la destrucción que hemos causado, cambios climáticos implacables, y otros en el entorno. Es poco probable que se nos perdone. Para el planeta, pueden ser un pequeño y poco significativo contratiempo, pero no creo que sobrevivamos a ellos ilesos, especialmente porque la sociedad y los políticos prefieren ignorar los peligros a los que todos estamos expuestos, escondiendo sus cabezas en la arena. Probablemente somos la única especie en la Tierra cuyos representantes son conscientes de la inminencia de su propia muerte individual. Temo que pronto también tengamos que ser la única especie que observará conscientemente la llegada de su completa extinción, o, al menos, la extinción de su civilización. Dado que en general sabemos bien cómo lidiar con la mortalidad individual, también manejaremos el colapso de la civilización. La diferencia no es tan grande, y definitivamente no será la primera vez que esto suceda. Los mayas y los griegos, entre muchos otros, ya lo han experimentado. Nacemos y morimos, como nacen y mueren las estrellas, uno a uno y todos juntos. Esta es nuestra realidad. La vida es preciosa para nosotros porque es efímera, como dijo Lucrecio, y desbordante. Siempre estamos atormentados por la sed de vida. Sobre la naturaleza de las cosas, libro 3. Pero, inmersos en la naturaleza que nos creó y nos guía, no somos seres sin hogar, suspendidos entre dos mundos, parte de la naturaleza, pero solo hasta cierto punto pertenecientes a ella y deseando algo más. No, estamos en casa. La naturaleza es nuestro hogar, y en ella estamos en casa. Este extraño, multicolor y asombroso mundo que conocemos, donde el espacio es granular, el tiempo no existe, los objetos están en ninguna parte, no nos aleja de nosotros mismos. Es solo lo que nuestra curiosidad innata nos revela sobre el lugar de nuestra existencia, sobre lo que nosotros mismos estamos hechos. Estamos tejidos de la misma polvo cósmico que todo lo demás. Y cuando nos hundimos en el sufrimiento, o experimentamos una gran alegría,
Somos nada más que lo que no podemos evitar ser. Somos parte del mundo. Esto lo expresó maravillosamente Lucrecio. Sobre la naturaleza de las cosas. Libro segundo. Semen. Nosotros finalmente celestiales. Toda la progenie un padre común, de lo cual todo engendra, madre. Todo, la buena tierra regada por la lluvia, produce panes abundantes y bosques densos. Y genera la raza humana y toda clase de bestias, proveyendo a todos con el alimento con el que, al saciarse, viven despreocupadamente y producen su descendencia. Amar y ser honestos es parte de nuestra naturaleza. Querer saber más y seguir aprendiendo es parte de nuestra naturaleza. Nuestro conocimiento del mundo sigue creciendo, y hay límites a lo que podemos estudiar. Y no nos sacia la sed de conocimiento. Está en los más pequeños detalles de la estructura del espacio, el origen del cosmos, la naturaleza del tiempo, el fenómeno de los agujeros negros y los mecanismos de nuestros propios procesos de pensamiento. Aquí, en el borde de lo conocido, en la confluencia con el océano de lo desconocido, brillan los misterios y la belleza del mundo, y nos deja sin aliento.